cuando podáis, si queréis cualquier cosita, insisto, me podéis interrumpir sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. Y vamos a empezar a hablar sobre cómo convertirte en organizadora profesional. Bien, antes de empezar me gustaría explicar por qué hago este webinar, porque seminario, taller, llámalo X, está muy de moda lo del webinar, por eso lo he puesto así. No es la primera vez que lo hago, creo que es la quinta o la sexta vez ya, pero lo voy repitiendo sobre todo porque voy actualizando información y voy aprendiendo cosas nuevas. Yo no dejo de aprender en ningún momento. ¿Y por qué lo hago? Lo hago como un agradecimiento a todas las personas que a mí me ayudaron cuando yo empecé. Y creo que es deber mío de seguir haciendo lo mismo que han hecho las demás personas que me ayudaron a mí tanto cuando empecé y no tenía la información. No había cursos, no había casi nada. Y fue bastante complicado, fue bastante difícil empezar, sobre todo porque no encontrabas la información. Entonces era un poco dar palos de ciego, lo que solemos decir, ¿no? Era bastante complejo. Bien, así que este webinar va de cómo convertirte en organizadora profesional y vamos a ver, para empezar, varias cositas, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de organizador profesional, organizadora profesional, qué se necesita para ser organizador profesional, cómo saber si es para ti o no, que esto es muy importante. ¿Es una profesión en auge? Sí, pero ¿hay salida laboral? Hablaremos un poco también de lo que es la formación integral de Orden Academy. Vamos a dar unas pinceladas porque mi idea aquí es enseñaros las cosas básicas, no venderos la formación, pero ya que estamos aquí, os voy a contar un poquito sobre ella y cerraremos con dudas y preguntas. Como os decía antes de empezar la grabación, las dudas y preguntas serán fuera de la grabación, ¿vale? Solo con vosotras. Bien. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, no? ¿Qué es eso? Lo vamos a abreviar, en vez de llamarlo organizadora o organizador profesional, vamos a llamarlo OP por el simple hecho de que es un poco más fácil explicarlo, ¿no? Pero tiene 20.000 nombres. En Estados Unidos se llama desde Professional Organizer a Home Organizer, Interior Planner. Creo que antes lo comentabais, que hay una Interior Planner, ¿no? En España se está muy conocido como organizadora profesional o organizadora profesional de espacios. Y lo más conocido es lo que hace la Condoesa, ¿no? Haces lo mismo que hace la Condoesa, ¿no? Es más o menos por donde la gente identifica a quiénes somos. Bien, independientemente del nombre que podemos encontrar, porque puede haber varios, la verdad es que yo creo sinceramente que el Professional Organizer, traducido al castellano, organizadora profesional, da lugar a muchos malos entendidos, ¿vale? Porque se nos entiende bastante mal, no explica muy bien qué es lo que hacemos. Y es una profesión, la profesión de organizador profesional es muy amplia. Abarca muchísimos temas, desde espacios, desde digital, desde gestión de tiempo, desde planificación, empresas, hogar, abarca muchísimas cosas. Entonces, es bastante difícil explicarlo en una sola frase, ¿no? En cualquier profesión o en cualquier cosa que hacemos, por ejemplo, que antes decía Silvia, soy terapeuta cuántica. Bien, explícalo porque no lo entendemos. Pues normalmente encuentras una sola frase y lo puedes explicar. Pero en todas estas profesiones nuevas, por llamarlo así, cuesta bastante explicarlo porque es que no solo hacemos una cosa, hacemos muchísimas cosas, ¿vale? ¿Y qué es un OP? Un OP o un organizador profesional es esa persona que se dedica a organizar para otras personas y cobra por ello. Esa sería mi frase favorita, ¿vale? Para que se entienda bien. Suelen decir que para que se entienda bien lo que haces, tienes que explicarlo como si lo estuvieras explicando a un niño de 4 o 5 años o a tu abuela, ¿no? A mi abuela yo no le puedo explicar, es que soy un gestor de tiempo y planificación. No le puedo explicar eso así por muy educada o muy formada que sea mi abuela. Tengo que usar un lenguaje adecuado. Para el público general tenemos que usar más o menos lo mismo. Bien, un organizador profesional es esa persona que se dedica a organizar para otras personas y cobran por ello. Entendemos perfectamente lo que es un peluquero, entendemos perfectamente lo que es un fontanero
pero en realidad que es un profesional que hace un servicio para el cliente y lo cobra después, ¿no? Bien, ¿qué hace un organizador profesional? Conoce muchas, no voy a decir todas, pero conoce muchas técnicas de organización, opciones de almacenaje, todas las cajas que pueda encontrar, todas las cestitas que pueda encontrar, estudia los hábitos del cliente, estudia al cliente y sus hábitos y le proporciona herramientas para mantener el orden a través de sistemas prácticos y funcionales. ¿Qué viene a hacer eso? Que si voy a hacer mi trabajo, tengo que hacerlo bien para que el cliente lo pueda mantener, independientemente que sea en el hogar, en la empresa o donde vamos. ¿Bien? Insisto que si tenéis alguna duda, o lo apuntáis, o lo podéis poner por el chat o me podéis interrumpir sin ningún problema. Bien. ¿Qué es ser organizador profesional? Bueno, para poder explicarlo un poco mejor, creo que tenemos que ponernos un poco también en la historia de la organización profesional. Pensamos que es una profesión muy nueva, pero en realidad tiene más de 60 años. Se hace pronto, ¿eh? Se hace pronto, tiene más de 60 años. Es una profesión que nació prácticamente más o menos en la época de la industrialización, en los años 60, 80, entre esos años, cuando de repente salieron también las tarjetas de crédito, ¿vale? Todo el mundo trabajaba sus 8 horas, tenía ya un nivel de adquisición bastante más alto y también salieron las tarjetas de crédito y con las tarjetas de crédito compraban más de lo que necesitaban y los metían en casa o en el trabajo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que de repente no sabían organizarlas porque de repente había más cosas de lo que necesitaban. Y es por ahí cuando empezó a aparecer la imagen de el interior planner o de professional organizer. Como no, en Estados Unidos, ¿vale? Como no, como todo, en Estados Unidos. Está muy avanzada en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, también en Argentina. Es una profesión que evidentemente siempre viene como del otro lado del charco, se viene para Europa. Y del otro lado del charco, para Europa, se vino la primera organizadora profesional de España, que se llama María Galé, que empezó a trabajar en España en 2004. Ojo, han pasado unos años. Pero bien, en España hasta 2016 no se formó la Asociación Española, que es AOPE, que es la Asociación de Organizadores Profesionales de España. NEIPO se formó un año antes de que yo naciera, en 1986. NEIPO es la Asociación Americana de Organizadores Profesionales. Bien, no solo eso, sino que hace unos 6 años, a lo mejor me equivoco con la fecha, con el año, se formó IFPOA, que es la Federación Internacional de Asociaciones. AOPE en España también es parte de IFPOA, pero también la brasilera, también la canadiense, también la italiana, también la de Inglaterra, también la de China, de Corea, otra americana, pero este es el Instituto de Desorganización Crónica, el ICD, que está especializado en formación sobre todo para desorganización crónica y están subiéndose al carro cada vez más asociaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la profesión está creciendo en todo el mundo. No es algo que nos lo estamos inventando nosotros o que se lo han inventado los americanos y ahora ya nos estamos metiendo por ahí, ¿no? La profesión se está profesionalizando y está creciendo. ¿Por qué? Porque hay petición, porque hay necesidad. ¿Vale? Bien. También es verdad que la organización profesional en alguna medida empezó como organización profesional de espacios, pero los servicios que damos pueden ser muy distintos. Hay organizadores profesionales digitales, organizadores profesionales de gestión de tiempo, organizadores profesionales especializados solo en empresas, organizadores profesionales solo de espacios. Luego hay otros organizadores profesionales que se encargan solo de mudanzas. De servicios, lo que decía antes, es muy amplio el campo en el que podemos trabajar. ¿Podemos hacerlo todo? No mucho, ¿no? No mucho, es un poco complicado porque es muy amplio y hay que hacer, si quieres hacerlo bien, pues te tienes que centrar un poco, ¿no? Bien, pero especializarte y en tus servicios también ayuda muchísimo a dar más importancia a lo que es la profesión.
No es lo mismo, necesito una organizadora profesional, sin saber exactamente qué es lo que necesito de ella, que decir, necesito una organizadora profesional para mi mudanza. Bien, ¿a quién busco? ¿A una organizadora profesional digital? No, sabré buscar una que está especializada en mudanzas. Es solo un ejemplo. Bien, también tenemos un segundo que voy a admitir a alguien más que está por aquí. A ver si me deja mi ratón. Bien, a ver. Muy bien, ya está. También tenemos un Día Internacional del Organizador Profesional. ¡Tatán! El 20 de mayo tenemos el World Organizing Day, es el Día Internacional de la Organización Profesional. Estamos muy contentos y este año, si no me equivoco, estamos celebrando ya el 4º año. Es una acción promovida por FPOA, por la Federación Internacional, pero evidentemente es una razón para celebrar y para hablar más de nuestra profesión, ¿no? Para darla un poco más a conocer. Bien, ¿qué hace un OP y qué no hace un OP? Aquí lo he separado un poco. ¿Qué hace un OP? ¿Qué hace un organizador profesional? Acompaña a las personas, planifica, optimiza, ordena y organiza, o organiza y ordena, diseña rutinas, crea sistemas, algunas hacen compras, algunas hacen planificaciones digitales, algunas hacen muchísimas más cosas. Bien, pero a todo esto, ¿qué hace un OP? Un OP trabaja con personas, no con cosas. No sé si se entiende esto bien. Si no se entiende, me lo decís. Intento explicarlo mejor. Bien, trabajamos con personas sobre todo. A quien organizamos es la vida de las personas. ¿Vale? ¿Organizamos sus cosas? Sí, pero es para ayudarles a organizarse la vida. Y trabajamos con personas, independientemente si es en el ámbito del hogar o si es en empresas. O si es digital, inclusive también trabajamos con personas. Bien, pero ¿qué no hace un OP? ¿Qué no hace un organizador profesional? No hace diseño de interiores, no hace homestaging, no hace limpiezas profesionales, no es un asistente personal, no hace organización de eventos, no hace terapia, no es un terapeuta, no es un coach, ¿vale? Y muchas otras cosas que podría añadir aquí que parece que las puede tocar, pero no las hace. La organización profesional es otro pilar, es otra pata, por decirlo así, de lo que es servicios para el bienestar de las personas, ¿vale? Ojo, importante, hay algunos organizadores profesionales que ya lo habéis comentado antes, que son también diseñadores de interiores o son arquitectos que hacen complementar los servicios que dan con otros servicios, pero son complementarios, no va dentro de lo mismo. Hay muchos organizadores profesionales que además de la organización profesional ofrecen limpiezas profesionales. Y está perfecto, me parece súper buena idea. O diseño de interiores o incluso personal shopper o eh, se me ha ido ahora cómo se llama, los asistentes que te enseñan a vestirte, ¿no? Es muy buena idea combinar distintos tipos de servicios que se te den súper bien y conseguir algo único. Te van a encontrar a ti solo porque eres la única que da esos servicios compuestos, ¿no? En que haces algo más que tu competencia o tu compañero. Bien. Ahora bien, vamos a hablar de la parte más importante que tenemos que dejar súper clara en esto. ¿Cuál es la diferencia entre ordenar y organizar? Si sabéis cuál es, me lo podéis poner por el chat o lo hablamos después. Ordenar es una cosa y organizar es otra cosa totalmente distinta. Nosotras no somos ordenadoras profesionales, somos organizadoras profesionales. El problema viene que el ordenar y organizar son dos palabras que casi siempre se han puesto como sinónimos. No lo son, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, ordenar, igual que limpiar, igual que cocinar, igual que cualquier otra tarea cíclica, correcto. Mónica dice que organizar es para mantener en el tiempo. Organizar es una tarea cíclica, es algo que nunca acaba. No puedes decir, he ordenado mi casa y ahora siempre está ordenada. ¿Vale? Ordenar es llevar las cosas a su sitio.
Ordenar es algo que siempre lo hacemos y además es algo que normalmente lo hacemos mientras limpiamos. No solemos separar estas dos tareas. Deberíamos decir, vale, primero voy a ordenar y después voy a limpiar, a ver cuánto tiempo tardo, ¿vale? Pero ordenar es una tarea cíclica que nunca se acaba. Organizar, por otro lado, es crear sistemas, planificar, tomar decisiones conscientes, crear sistemas. Es muchísimo más amplio, es mucho más complejo y es algo que se hace algunas pocas veces en la vida. Cuando hay cambios importantes, cuando hay una necesidad imperiosa de cambiar algo en tu vida, ¿no? Cuando hay una mudanza, cuando crece la familia, cuando descrece la familia, cuando se va alguien querido. Es por eso que son pocos los que saben llevar una empresa, porque son pocos los que saben organizar de verdad. Y es algo que no se enseña en el colegio. Y es una pena. Igual que no se enseña inteligencia emocional, no se enseña educación financiera. Bueno, todo lo importante de la vida no se enseña. Y organizar es una de las cosas importantes de la vida que, por desgracia, no se enseña. Bien, yo estoy aquí dándoos mucho la tabarra, pero ¿tú quién eres, no? ¿Y por qué te sientes tú capaz de estar contando estas cosas? Bien. A Silvia sé por dónde me ha encontrado, a las demás no lo sé, ya me lo diréis, bueno, pero que me habéis dicho por Google o por alguna parte. Me voy a presentar, mi nombre es Joana. Joana, Juana es el mismo nombre, es Joana. Soy organizadora profesional, mi proyecto se llama Ordena mi Hogar. Lo he creado en 2016, en octubre, o sea que estoy a punto de cumplir mis 10 añitos. ¿Vale? Soy socia de AOPE desde 2017. Me hice socia antes de tener claro si quería ser o no quería ser organizadora profesional, sino que empecé mi proyecto, empecé a buscar, empecé a formarme, me hice socia sin tener claro qué es lo que quería hacer. Y sigo aquí. Y no solo soy socia, sino que me he metido un poco más en la asociación y durante la pandemia fui tesorera en la junta directiva y ahora soy la actual presidenta de AOPE. Eso es algo que no lo cuento mucho porque no lo veo importante dentro de lo que es la formación, pero sí me quiero presentar y que sepáis quién soy, ¿no? Yo me certifiqué en mi momento con IAP College, que es una formación de Estados Unidos, una formación en la que te venden un manual, te hacen un test y te dan un diploma. Se acabó, ¿vale? 140 euros que me costó cuando lo hice. Que está bien, la teoría está bien, pero me ha faltado el 90% de lo que yo necesitaba realmente para trabajar. ¿Estoy certificada? Bien. ¿Me ha valido para algo? No, ¿vale? También soy formadora certificada, y también soy autora de la guía práctica para ordenar con niños. Luego os la enseño, la tengo por ahí. Es una guía súper chiquitita que he escrito hace unos años y por fin la he editado yo de manera particular a través de Amazon, sobre cómo ordenar con niños, cómo enseñar a los niños a ordenar. Bien, ya, no hace falta que os cuente más sobre mí. También soy madre, tengo 2 niños, uno de 7, uno de 4 en este momento. Y estoy más feliz que una perdiz de poder combinar mi vida, mi familia con mi trabajo. Así que esa soy yo. Bien, ahora vamos a hablar un poquitito de qué es lo que hace falta para ser OP. Estoy viendo muchos errores de ortografía por aquí, os pido disculpas. Es que el castellano para mí es el cuarto idioma y aún aún me está costando un pelín, ¿vale? Así que perdonad. Bien, ¿qué se necesita para ser organizador profesional? No se puede ser organizador profesional sin empatía. Y también simpatía, pero la empatía es fundamental. La empatía es nuestra capacidad de entender a la otra persona, de poder sentir lo que siente la otra persona y de poder ponernos en sus zapatos, ¿no? Estoy convencida de que las personas que han llegado aquí, hoy o en otro momento cuando lo ven esto grabado, no se hubieran apuntado nunca si no tienen empatía. Y además no es una empatía normal, es una empatía de esas que te sale por los poros, ¿no? Que todo el mundo te dice, ay, y te pones a llorar cuando alguien te cuenta algo y estás ahí como a flor de piel en todo momento, ¿no? ¿Qué se necesita también? Verdadera pasión por ordenar.
Porque si no te gusta ordenar y tienes que dedicarte a esto de manera habitual para tu profesión, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Es como yo que estuve trabajando de camarera, no me gustaba y me levantaba todos los lunes, no, que era mi día libre, todos los martes por la mañana queriéndome morir, ¿vale? Lo odiaba, ¿no? O cualquier otro trabajo que haya podido tener. Si no te apasiona, va a ser muy difícil. Yo hoy en día me levanto a las 5 de la mañana si hace falta, un domingo, y voy a trabajar cantando, feliz, porque es lo que más me gusta en el mundo. Bien, ¿qué más necesitamos? No juzgar a las personas. Es muy fácil caer en juzgar porque somos así, los humanos somos así. Vemos a alguien por la calle y pensamos, uff, no le queda muy bien esa falda corta con el cuerpo que tiene. Lo pensamos, pero no es que lo queremos hacer. Es lo que somos. Nos solemos comparar, solemos hacer estas comparaciones. No pasa nada por hacerlo, pero hay que practicar no hacerlo. Y es muy difícil, es una de las tareas más difíciles que hay, pero se puede intentar conseguir, ¿no? ¿Por qué es tan importante no juzgar? Porque vamos a meternos en lo más íntimo del cliente. Cuando hacemos una organización en un hogar, nos metemos literalmente en las bragas de los clientes. Literal, ¿vale? Es súper importante no juzgar. Lo que suelen decir, hay que entrar con los ojos tapados y con las orejas también tapadas, ¿vale? Hay que salir igual. Cuando sales, sobre todo, hay que salir con la boquita cerrada, ¿vale? Bien, tenemos que tener una predisposición a ayudar, que sea algo que se nos nazca, ¿vale? Que seamos así, que sea nuestra manera de ser. Y que seamos capaces de solucionar con facilidad cualquier problema que nos encontremos. ¿Se me ha roto esto? Vale, no te preocupes que yo encuentro un apaño, ¿vale? Lo que solemos decir, ser muy apañado, ¿no? Que tengamos una alta capacidad de resolución de problemas. Además de que necesitamos saber hacerlo, ¿no? Pero sobre todo, sin esto es muy difícil dedicarse a esta profesión. ¿Qué más se necesita para ser organizador profesional? Acabo de decirlo, tener las habilidades y la formación necesaria para poder llevar a cabo el trabajo de manera profesional, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener un espíritu emprendedor. Esta profesión, por desgracia, hoy en día no es algo que puedes estudiar y luego buscar trabajo de. No hay empresas grandes, por lo menos en España, en Estados Unidos sí que hay algunas, pero por lo menos en España no las hay y creo que tampoco en Perú, tampoco en Puerto Rico. No puedes decir yo soy organizadora profesional y voy a poner mi currículum para que me contraten. Todavía no hemos llegado aún a ese punto. Llegaremos, pero no es el momento ahora mismo. Así que sin un espíritu emprendedor, sin ganas de empezar y enfocarte en sacar tu propio proyecto, va a ser muy difícil. Necesita una gran inversión de tiempo y muchas veces también de dinero. ¿Se puede empezar a hacer organizador profesional sin nada de dinero? Sí, pero vas a tener que invertir muchísimo tiempo. ¿Hace falta, sí o sí, tener una formación para ser organizador profesional? No. Quiero dejar esto súper claro. No hace falta una formación para ser organizador profesional. En primer lugar, es un servicio. Es un servicio que no necesita una certificación. No hay ninguna formación reglada, no hay ninguna formación que se dé en una universidad y que esté aprobada por el Ministerio de Educación y que diga, sí, soy certificada como organizadora profesional. Ni en España ni en ningún otro lugar del mundo. En AOPE llevamos trabajando más de 8 años en conseguir una formación reglada. De hecho, desde AOPE, desde la asociación, nosotros no damos ningún tipo de formación. ¿Por qué? Porque no hace falta. Es absurdo pedir una formación para ser parte de una asociación cuando en realidad no hace falta. Se entiende, creo, ¿no? Bien. ¿Hace falta un certificado? ¿Hace falta una formación para...? No. Puedes hacerlo de manera autodidacta sin ningún problema. Y este webinar, de hecho, es parte de
para todas las personas que quieren aprender de manera autodidacta, que tengan un recurso más. Y este es como mi aportación a ello, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos habilidades comunicativas, porque somos nosotros nuestros propios vendedores y tenemos que saber hablar con las personas. Tenemos que saber comunicar qué es lo que hacemos. Bien. He visto por aquí una preguntita. Vale. Los clientes tienen expectativas de que les limpies. ¿Te pasa que llegas y te encuentras con clientes que quieren que organices ropa sucia, closets sucios? ¿Es frecuente? No. A ver, si explicas bien, si tienes la habilidad y explicas bien en las primeras llamadas, en la primera visita, si explicas bien los límites de tu servicio, lo tienen bastante claro. Entonces, si necesitan limpieza adicional, o bien te piden a ti que les recomiendes a alguien que se encargue de eso, o bien ellos mismos se encargan de buscar a una persona que se encargue de la parte de la limpieza. Tienen bastante claro una vez que les dejas claros los límites del servicio, no suelen pedir esas cosas. No. A ver, una cosa es que tengas que vaciar un armario, una cocina y pases un paño. O sea, es normal y es además que te sale por sí mismo, ¿no? Si vas a vaciar una cocina y solo ves que hay un poco de polvo, no nos cuesta absolutamente nada pasar un paño, pasar una bayetita y volver a colocar las cosas sobre una balda limpia, ¿no? O sea, no cuesta nada. Pero si estamos en un sitio donde está evidentemente lo vamos a ver en la primera visita y en la primera visita le comunicamos al cliente que, correcto, no podemos organizar si está sucio. Le avisamos al cliente, le ponemos los límites de que para poder organizar ese mismo día se viene alguien para limpiar, o bien lo subcontratamos nosotros o bien es el mismo el que lo va a contratar aparte o que lo limpia antes. Es absurdo que lo limpie antes, o sea que es mejor que lo haga el mismo día, pero sobre sucio no lo vamos a poder hacer, ¿no? Bien, vamos a seguir un poquito. Gracias por la pregunta. Bien, ¿cómo podemos saber si es para ti o no es para ti? Eso es muy importante. Porque si te encanta ordenar, está súper bien. Que te encanta ordenar tu casa, que tu casa esté súper organizada, está fenomenal. Pero aquí estamos hablando de trabajar y cobrar por ello para otras personas. No es lo mismo. A mí me puede encantar coser. Me encanta coser, me gusta coser, pero no lo hago para otras personas. Me encanta ordenar, soy muy buena ordenando, fenomenal, pero esta es una profesión. ¿Bien? Si tus amigos y familiares te piden ayuda para ordenar sus armarios, para vaciarles las cajas cuando se mudan, ahí tenemos alguna pista de que es probable que te están identificando como la persona adecuada para encargarte de ordenar y organizar para otros. Es muy buena pista esa, que antes Silvia lo comentaba, ¿no? De que a mí me han visto y me han dicho que muchas veces suele pasar eso, es que a ti te nace, eres así, es quien eres, y cuando los demás lo ven te dicen, oye, tú podrías hacer lo que hace la condoesa, ¿no? ¿Por qué no? Y a lo mejor ahí te sale, bueno, a lo mejor es lo mío. Si eres de las personas que te vas a un bazar chino y te pones a ordenar los rotuladores por colores, de las mías eres, ¿vale? Lo hacemos sin pensar. No me refiero solo en un bazar chino, en cualquier sitio que encontramos o pasamos en cualquier tienda y vemos una prenda en el suelo, la levantamos y la ponemos en la balda o donde corresponda. No lo pensamos, lo hacemos sin más, porque somos quienes somos. Si sientes calma y paz al ver espacios organizados, es probable que sea otra pista. Si eres una persona muy resolutiva y muy empática, ahí tenemos algunas pistas más. Y si te gusta trabajar con personas, si te resulta fácil comunicarte, hablar con las personas, entenderlas, escucharlas, tenemos otra pista más. Bien, tengo aquí una cosita. Vamos a ver unas fotos, ¿vale? Foto número 1, número 2
número 3, número 4, y vuelvo un poco. Ay, sí me he ido. Bueno, ¿qué sentís? Si queréis escribirlo en el chat o podéis abrir los micros si queréis contarlo. ¿Qué sentís cuando veis esas fotos? ¿Habéis sentido algo? Si habéis sentido algo o no. Si queréis escribirlo en el chat, voy a ir un poco atrás con las fotos y voy a aprovechar para contaros un pelín. Por ejemplo, aquí estamos hablando, en esta foto estamos hablando de un armario de ropa con bastante acumulación de ropa en la que la clienta me contaba que no encontraba nada. Y con razón, es que era bastante complejo encontrar algo ahí, ¿no? En este armario lo que vemos es que todo el calzado, no sé si os dais cuenta, en la parte de abajo todo el calzado está en el suelo porque entre las barras esas del calzado, del zapatero, se caía todo. No era muy útil, no era muy buena solución para la familia. En este cuarto que no se ve mucho es el típico cuarto trastero en la casa donde tenemos un poco de todo y donde vamos dejando las cosas que no sabemos dónde dejar. Y en esta habitación es la típica habitación de juguetes que se te va totalmente de las manos y ya no sabes dónde dejar las cosas y además los peques no saben ya ni cómo jugar. Bien, ¿me habéis escrito algo por el chat? No. Vale. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís cuando veis esto? Si queréis ponerlo el micro. Algo de pánico. Muy bien. Pero si llegáis a sentir ganas de remangarse, de ponerse a trabajar, o si sientes pena, te da mucha pena, o a lo mejor sientes asco, o a lo mejor sientes miedo, o a lo mejor sientes ganas de ayudar, o a lo mejor ganas de salir corriendo y no volver ahí, o te paralizas. Unos buenos indicadores de ver esas fotos y saber si esta profesión es para ti, me da ganas de decir, ¿puedo ayudarte? Algo de asquito, pero sí siento que hay que hacer algo. Bien, no es un asquito malo, ¿no? Si sientes que te da ganas de ponerte a remangarte, de ayudar, de no dejarlo así, correcto, muy bien, de no dejarlo así, esos son indicios de que a lo mejor esto sí que puede ser para ti. Bien, pero ¿cómo saber si esto es para ti o no es para ti? Yo creo que vosotras habéis hecho esto, que es el test. Voy a ponerlo un momentín. Creo que lo habéis hecho y si no lo habéis hecho os lo recomiendo muchísimo. El test que he creado yo, se me ha ocurrido un día y digo, bueno, lo voy a poner, de saber si esta profesión es para ti o no. Y si os dais cuenta, las respuestas que sí que me indican si es para mí o no es para mí son las B en todas las opciones, en todas las preguntas, ¿no? ¿Te consideras una persona muy organizada? Soy una persona bastante organizada y me gusta mucho ordenar. Siempre me ofrezco a ordenar las casas de familiares y amigos. Esto os lo dejo a vosotras, que lo hagáis con calma cuando queráis para verlo un poquitín. El A, en este caso, suele ser posible, pero sí que se necesita una formación bastante más extensa para poder llegar a entender a las personas y por qué llegan ahí. Y el C, desde luego, es un indicador de que no es para nosotras esta profesión, ¿no? Bien, cuando podáis, si queréis hacerlo, si no lo habéis hecho ya, y ya me decís el resultado. Pero bueno, más allá del test, más allá de pensar, más allá de ver fotos, más allá de ver la realidad por ahí, la única manera de saber si esta profesión es para ti o no es practicando. Y os ya empezar a ofreceros a hacerlo para familiares, amigos, vecinos, para cualquier persona que podáis encontrar para practicar, para hacerlo de manera gratuita para esa persona y para ver cómo os encontráis, qué sentís, cómo sois vosotras. Hay que practicar con otras personas, no solo con nosotras, ¿vale? Es muy importante porque en este trabajo
Es fundamental poder trabajar con las personas, más allá de las cosas. Y yo os recomiendo lo que os acabo de decir, practicar mucho. Si podéis, mucho. A ver, vamos a verlo de mucho. No es mucho como yo 2 años, ¿vale? Yo he estado practicando 2 años porque tenía pánico. Estaba totalmente asustada y no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer, estaba totalmente perdida. Y he practicado mucho, he cogido todos los proyectos posibles e imposibles y sinceramente me he pasado 20 pueblos, cuando yo era totalmente capaz de haber empezado a cobrar muchísimo antes. ¿Vale? Bien, pero hay que practicar, hay que probar, mejor dicho, hay que probar para ver qué tal te encuentras, qué es lo que sientes mientras estás organizando, cómo te encuentras con las personas, te bloqueas, puedes seguir hablando, puedes seguir con el trabajo. Hay que ir probando, ¿vale? Y os recomiendo que intentéis hacer eso antes de hacer cualquier tipo de formación, ¿vale? Si lo vais a hacer o inclusive si vais a empezar a formaros por vuestra cuenta de manera autodidacta. No es primero me formo, me gasto una pasta en formaciones y luego ya cuando empiezo a practicar me doy cuenta de que esto no es para mí, ¿vale? Cuando hablo de invertir el tiempo, no nos olvidemos que es lo más importante que tenemos, ¿vale? Entonces, una cosa es invertir dinero, pero otra cosa es invertir mucho tiempo. Yo invertí para formarme más de 4 años, por no decir más, ¿vale? Hay que poner ahí un poquito de límite. Bien, es una profesión en auge, se habla mucho de esta profesión por todas partes, pero ¿de verdad hay una salida laboral? ¿Existe eso? Si veis esa es una foto de hace 3 años en Madrid, en el Congreso Nacional de AOPE, y como podéis ver hay unas cuantas personitas por ahí. Sí, hay salida laboral, pero como os comentaba antes, no como empresa, o sea, no yendo a empresas a buscar trabajo, sino la manera más común de empezar es como trabajador autónomo o por cuenta propia. No conozco muy bien la forma legal en otros países, pero el trabajador por su cuenta, ¿vale? O también hay bastantes SLs y cada vez hay más, donde se juntan 2 o 3 organizadoras y forman una empresa de organización, pero son ellas las que trabajan, las que llevan adelante el proyecto. Se juntan para unir fuerzas. Para tener esta salida laboral, os tocará trabajar. No puedes decidir hoy, soy organizadora profesional y mañana tengo clientes. No funciona así, pero no solo en esto, en cualquier otro trabajo hoy en día. No hay ninguna seguridad. Me escribió un día un email una chica de 21 años y me dice, quiero hacer la formación contigo, tengo 21 años, acabo de dejar la universidad y quiero hacer la formación contigo, pero solo si me aseguras que luego voy a tener trabajo. Y claro, no sabía ni cómo contestarle de manera amable para decirle, por favor, vuelve a la universidad. No te va a valer de nada, pero vuelve a la universidad. Una formación hoy en día, ni siquiera de médico, no te asegura tener trabajo después. Por desgracia, es el mundo en el que vivimos hoy en día. No hay una fábrica para organizadores profesionales. Nos tocará a nosotros, como trabajadores autónomos o por cuenta propia, a buscarnos la vida. No significa ir de puerta en puerta, llamar a todas las puertas o ponerse en el medio de la calle y buscar clientes. No significa eso. Pero sí significa trabajar todos los días en conseguir llegar al cliente ideal. Y para eso tendremos que dedicarnos a difundir, a hablar con todo el mundo, a hablar muchísimo sobre lo que hacemos. Esa es la única manera de empezar. A mí me llama mucho la atención cuando alguien me dice, no, es que tengo mucho miedo, es que, ay, me da pánico, y si no encuentro clientes, y si me dicen que no, son miedos normales y son miedos válidos, pero son miedos que paralizan, no te ayudan a adelantar. Pero el miedo de verdad que deberíamos tener es que no nos conozcan. Imagínate que subes un día en el ascensor con tu vecina y tu vecina te dice, ay, no, te voy a contar una cosa. He contratado a una chica de esas que vino a organizar mi armario
y no sabes lo feliz que estoy. Y tú ahí con cara de póker, ah, pero es que yo me dedico a esto. Y la vecina te dirá, pues no lo sabía. Eso es lo peor que te puede pasar. Si no estás dispuesta a trabajar por lo menos media hora al día en difundir, en trabajar, en llegar al cliente ideal, va a ser muy difícil conseguir clientes. Insisto, en todo, no solo en esta profesión. No nos olvidemos que es una profesión en la que no tenemos un escaparate, no tenemos una tienda física, no tenemos un local. Trabajamos desde nuestra casa y en la casa del cliente, sea su hogar o sea su empresa. Son servicios que, al igual que los fontaneros, al igual que los carpinteros, al igual que los pintores, al igual que los mudanceros, los damos en el domicilio del cliente. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen los demás? De mil maneras. O bien por redes sociales, o bien a través de colaboraciones, o bien especializándose tanto que es el único en el mercado al que pueden contratar para lo que están ofreciendo. Redes sociales, no tenemos, vivimos en una época en la que nunca antes había sido tan fácil empezar un negocio. Estabas preguntando antes, Mónica, ¿qué tipo de capital sugieres para iniciar? Se puede iniciar con 0 euros, tal cual, invirtiendo tu tiempo, por supuesto, pero se puede iniciar así. Perfiles en redes sociales que son gratuitos, un Canva si quieres diseñar algo que la variante gratuita es totalmente factible, puedes prestarte libros de bibliotecas para leer o puedes encontrarlos a través de plataformas online. Te puedes apuntar a webinars como este, puedes buscar información, puedes ver vídeos, puedes ver series, está la serie de Marie Kondo, hay un montón de material gratuito al que podemos tener acceso hoy en día. Podemos empezar con 0 euros sin ningún problema. Y más nos vale empezar por ahí, hay que empezar con lo que tenemos. Por eso os decía antes, empezar con prácticas, empezar con todo lo que tengamos a nuestra mano y si nos gusta de verdad, a partir de ahí podemos empezar a invertir más tiempo y más dinero, ¿vale? Colaboraciones. ¿A qué se refieren las colaboraciones? Podemos encontrar muchísimos colaboradores que son otros servicios relacionados con el bienestar que nos pueden recomendar y nosotros a ellos. Estamos hablando de inmobiliarias, estamos hablando de homestagers, estamos hablando de diseñadores de interiores, mudanceros, me refiero a las empresas de mudanzas, empresas de limpieza profesional. Y a veces ni te imaginas dónde puedes encontrar un colaborador, alguien que te pueda recomendar o pueda recomendar tus servicios y a lo mejor es a cambio de una comisión o directamente solo por un trueque de yo te recomiendo a ti, tú me recomiendas a mí. O también hay muchísimas empresas y cada vez más en España, como empresas de mudanzas, que están empezando a contratar organizadores profesionales para hacer la parte de embalado y desembalado. Y el cliente solo contrata a la empresa de mudanzas. Se hacen estos tipos de colaboraciones. A mí me llaman diseñadores de interiores para ir a colocar los armarios cuando ellos han terminado, porque ellos no se meten en lo nuestro y tampoco nosotros nos metemos en lo suyo, ¿se entiende, no? Siempre hay maneras de encontrar trabajo a través de otros trabajadores o a través de otras empresas. ¿Hay salida laboral? Sí, pero nos tocará a nosotros trabajar en encontrar eso. No es difícil. No es difícil, pero hay que trabajar. Bien. Voy a daros un poquito de información sobre lo que es la formación que ofrezco yo en Orden Academy. Pero va a ser bastante breve. Me voy a enfocar un poco más a explicaros el contenido porque con el contenido os puedo dar un poco más de información, ¿vale? Porque va un poco más organizada. Bien, Orden Academy ha nacido, es una formación que ha nacido porque me lo han pedido. Me lo han pedido muchísimo. Mientras estaba en la junta directiva durante el COVID, yo también estaba criando a mi hijo mayor, dedicaba más que nada tiempo a criarle y a estar con la familia. Tampoco podíamos hacer mucho en el confinamiento. Y muchas compañeras me llamaban, muchas compañeras que se habían formado en otros sitios,
me llamaban para pedirme consejo. Y yo, Ana, pero ¿tú cómo haces para dar un presupuesto? Y yo, Ana, pero ¿tú cómo haces para saber cuánto tiempo vas a tardar? Y me iban pidiendo consejo. Y ahí me di cuenta de que las formaciones que se daban en esa época no eran suficientes. Y además las mismas chicas me decían, Joana, tú explicas súper bien, deberías dedicarte a esto. Y claro, no, yo, estáis locas, yo no me voy a dedicar a formar a nadie, o sea, no, estáis un poco por ahí, ¿no? No me voy a dedicar a eso. Pero bueno, como me lo han pedido tanto, al final lo he ofrecido. Y es una formación que la he creado como a mí me hubiera encantado tener cuando yo empecé y no la tuve. Entonces, es una formación muy amplia, es bastante larga, dura unos 3 meses en total, con clases en línea, en directo. O sea que se puede seguir de cualquier sitio del mundo, pero hay que tener en cuenta el cambio horario. En total son 15 módulos que vamos a ver ahora, vamos a ir un poco uno por uno, en más de 40 horas de teoría. Os doy un certificado al finalizar, que es mucho más bonito que el que yo tengo, ¿eh? Eso tengo que decirlo. Y trabajamos con ejemplos de casos reales. Como habéis visto las fotos de antes, que son casos reales míos, también trabajaremos durante todo el curso sobre casos reales. No puedo enseñar mucho, por ejemplo, ahora aquí, porque para enseñarlo yo pido una autorización. Yo trabajo con un contrato de confidencialidad absoluta y en algunos proyectos sí que tengo el permiso de enseñar las fotos de antes y después para la formación, pero no para ser público. Bien. Otra cosa que tiene esta formación es que yo permito el pago a plazos. De hecho, no solo que lo permito, sino es que lo pido que sea así. Sé muy bien lo difícil que es conseguir el dinero y sé muy bien lo mucho que ayuda a poder pagar a plazos. Además, es una formación que se expande por más de 3 meses. Entonces, hay tiempo de sobra para pagarlo, ¿no? Y hay muchísimas plantillas, hay de todo y mucho apoyo escrito y también se quedan las grabaciones a las que tendrán acceso la edición en causa para poder verlo las veces que quieren. Además de esto, en la formación integral, o sea, además de la formación integral, tenemos los siguientes bonos que son 6 masterclass, mentorías ilimitadas. ¿Qué significa eso? Que de mí no os libráis. A mí me llamó muchísimo la atención cuando una chica me llamó para pedirme consejo y me decía, y yo le pregunté, pero ¿tú no te has formado con X? Dice, sí, pero es que cada vez que quiero pedir alguna información tengo que volver a pagar 50 euros por una mentoría y la verdad que no tengo dinero. Y yo, claro, digo, en serio, vamos a ver, esto no va a pasar en esta formación, lo pagas y ya tienes las mentorías ilimitadas, no es algo que tendrás que pagar después, sino que literalmente de mí no os libráis el resto de vuestras vidas, ¿vale? También he creado un directorio web en la página, en mi página web, para ver si alguien encuentra, a lo mejor me encuentra a mí y os encuentra también a vosotras. Todo lo que puede ser para difundir y para ayudar, bienvenido es. Y tenemos también la comunidad de Orden Academy, que la estamos creciendo poco a poco. Importante, no cojo grupos más grandes de 5 personas a la vez, no puedo, necesito centrarme. Y para mí esta formación es mi plan B, no es mi plan A. Yo me dedico a la organización profesional de espacios. Es mi trabajo principal. La formación la hago como mi plan B, mientras aún estoy con mis peques en casa liada, por decirlo así. Ellos mientras están en el cole, yo sí que puedo hacer algunas cositas. Y no sé cuánto tiempo más la voy a dar, la verdad. Es la única manera en la que la doy, es con clases en directo. Y estabas preguntando ahora que para tomar clases si hay conflicto de horario por trabajo, por viajes. Recomiendo muy mucho que si no puedes estar un día, no pasa nada. Si no puedes estar 2 días, no pasa nada. Pero si no puedes estar todas las clases, buscamos la manera, porque ahora sí que voy a sacar una edición que sea por la tarde y que encaje con los horarios de Latinoamérica, no hacerlo, ¿vale? Si no puedes estar, porque es verdad que se pueden ver las grabaciones después, sí, pero no es lo mismo, es difícil. Tengo 2 alumnas que lo han hecho así, que han visto las grabaciones después porque no podían literalmente en ningún momento y yo no podía dar una edición por la tarde, pero cuesta bastante más porque estás sola y literalmente te vas a quedar dormida. Como podéis ver, yo hablo muchísimo. Estoy intentando ser breve, pero hablo mucho. Bien.
Como os comentaba, vamos a ver un poquitín qué tiene esta formación dentro. Cuando digo un poquitín, me refiero a que vamos a ir módulo por módulo y vamos así también a ampliar información sobre la profesión, ¿vale? Lo que viene a ser esto es un resumen de lo que es el curso en sí, ¿vale? No sé si se ve, la verdad creo que se va a ver súper pequeñito, pero bueno, está en la página web, lo podéis ver en cualquier momento y si no, luego os lo paso directamente para verlo con más claridad. Hay 15 módulos y empezamos, como hoy aquí, por ejemplo, con qué es la organización profesional, con qué se come esto. Hablamos de la historia, de las especializaciones que hay, de los métodos que existen. Evidentemente, yo esta formación la he creado para España, ¿vale? Porque es donde estoy, es donde tengo más información, pero ya tengo 2 alumnas de Perú, de Lima, las dos, y voy ampliando yo también información, ya voy conociendo un poco más. Y también daré mucho la tabara con el tema de AOPE porque creo que es, igual que la formación no es obligatoria, bajo ningún concepto, o sea, no tienes que ser parte de una asociación, me da igual que sea AOPE, que sea la NIPO, que sea cual sea, no es una obligación, pero ayuda mucho y es una decisión que tienes que tomar y decir, jolín, quiero ser parte de la comunidad, quiero ser parte de un grupo donde me entiendan, porque en esta profesión es muy poco probable que te entiendan hasta en tu propia casa. ¿Vale? Ya os comentaré un poco más sobre esto, pero es una profesión un poco solidaria. Sí, lo he dicho bien, ¿no? Te vas a sentir bastante sola. Bien. Módulo 2, servicios de orden. En hogares no es lo mismo que en empresas. En hogares, ¿a qué se refiere? Porque vamos a dar servicios en el hogar, puede ser desde un simple cambio de armario, a una mudanza integral, a una reorganización completa de la casa, a crear un espacio específico para trabajar o el espacio del bebé por la llegada del bebé. Hay muchísimos servicios distintos dentro de lo que es la organización de hogares, ¿vale? Y luego en la organización de empresas, como norma general, más allá de que te contraten para organizar el almacén, organizar no sé, lo que puedan tener por ahí, te pueden contratar para organizar los puestos de trabajo, pero también para planificar y gestionar el trabajo del equipo. También podemos hacer eso. Las personas que se especializan en la organización de empresas normalmente llevan también el tema de gestión de tiempo y planificación y sistemas y procedimientos, ¿vale? Es como más teoría, no tocan tanto cosas, pero sí que están ahí haciendo todas las listas necesarias, ¿no? Mudanzas, en la parte de mudanzas en este módulo es muy amplio porque me gusta hablar con calma y con tranquilidad sobre lo que es una mudanza. Desde el principio, desde la planificación inicial, empezamos con la premudanza o antes de la mudanza, cuando se hace una criba, un descarte de qué es lo que se va a llevar al cliente y qué es lo que no se va a llevar el cliente, cómo tratar con el cliente, cómo ver todo esto. Durante la mudanza a veces sí que podemos estar para coordinar los distintos servicios, especialmente cuando estamos hablando de clientes que no están presentes durante la mudanza y te lo pueden delegar a ti. Y también la opción de hacerlo en línea, sin tocar. ¿A qué se refiere eso? A dar es prácticamente coaching. Asesorías en línea es planificar y dar asesorías a través de videollamadas. ¿Se puede hacer? Sí, yo doy todos estos servicios. ¿Vale? No solo doy organización de hogares, doy también asesorías en línea. Las asesorías en línea, el servicio que yo ofrezco, y todo el mundo me lo dice que lo estoy ofreciendo demasiado barato, pero me da igual. Lo que ofrezco es asesoría y me cuesta la vida porque estoy muy acostumbrada a tocar, a ser yo la persona que se encarga de sacar las cosas, volver a colocarlas, categorizarlas, tocarlas, ver si está todo en condiciones, pasarle una bayeta si hace falta. Estoy muy acostumbrada a trabajar yo con mis manos y me cuesta la vida cuando tengo que solo darle las indicaciones al cliente y decir, vale, tienes que hacer esto así y esto lo tienes que hacer así y esto tienes que... Me cuesta muchísimo, lo paso mal, la verdad. Bien. Módulo 3, creación de la marca. ¿Qué significa eso? Para cualquier negocio que queramos abrir, es que Silvia además lo decía antes, que está ahora con la creación de la marca, con tal. Bien, dentro de esta
formación, por eso la llamo integral, yo me enfoco muchísimo en la parte de emprendimiento. Cómo emprender, cómo empezar como organizador profesional emprendiendo. Y en cualquier emprendimiento es fundamental tener súper claro el plan de negocios. No podemos improvisar. Estamos hablando de cumplir nuestro sueño, de trabajar de lo que más nos gusta. No podemos permitirnos estar improvisando, así que nos toca trabajar en nuestro plan de negocios. Bien, el plan de negocio nunca empieza por la creación de la marca, ¿vale? Empieza por la creación de empresa, las inversiones que necesitas, empieza por otra parte, ¿vale? Pero yo en este caso empiezo con el módulo 3, creación de la marca, porque me gusta soñar, porque soy una persona bastante positiva y me gusta que empecemos soñando, ¿no? Encontrando el nombre, porque cuesta muchísimo encontrar un nombre al no ser que quieras usar el tuyo propio, ¿no? Definir un logo, definir las fuentes que quieres usar, cómo quieres transmitir, cuál va a ser tu marca, empezar con tus redes sociales, empezar con todo el mundo de voy a enseñarle al mundo quién soy, ¿vale? Y empezamos con esa parte porque te da mucha ilusión, ¿no? O sea, porque se sienta bien hacer esas cosas. Bien, pasamos también a hablar de cómo se crea la empresa, cómo tienes que darte de alta para trabajar por cuenta propia, por qué es importante tener un seguro de responsabilidad civil y qué tipo de seguro de responsabilidad civil necesitamos, cómo hacer una factura, cómo llevar una contabilidad básica, cómo empezar con tu presencia digital. Estáis viendo que las redes sociales las he separado de la presencia digital. ¿Por qué? Porque las redes sociales son prestadas. Las redes sociales son plataformas que están puestas a nuestra disposición, pero la presencia digital es parte de nuestro negocio, es algo que no podemos perder. No sabemos lo que va a pasar mañana con Instagram, con TikTok, con Facebook, con todo esto, no sabemos lo que va a pasar, pero una página web es tuya, ¿vale? Tu presencia digital más importante es tu página web, ¿vale? Y puedes hacerlo por ti misma si prefieres hacerlo, porque se puede hacer. Hoy en día hay un montón de plataformas que te ayudan a hacerlo totalmente gratuita. Bueno, miento, hay que invertir en lo que es el dominio y lo que es el alojamiento web, pero es poquito, ¿vale? No llega a ser más de 10 euros al mes. Y también tenemos, por ejemplo, por parte de Google, que también es parte de la presencia digital, es gratuito, pero no es una plataforma, no es una red social, Google My Business, ¿vale? Y cómo hacerte socia si quieres de la asociación o bien de AOPE o de la asociación que tú consideres. No solo AOPE es importante, sino que a lo mejor puede ser muy importante ser socia de la asociación de las mujeres empresariales que tienes en la zona. Tenemos que crear nuestros grupos de networking, tenemos que encontrar los contactos adecuados. Bien, en la creación de plan de negocios hablamos de lo que es el estudio de mercado, cómo hacer un análisis DAFO, cuál es la inversión inicial que hace falta cuando hablamos ya de meter dinero, además de empezar por nuestra cuenta. Evidentemente, en la formación estamos hablando ya de una inversión que ya existe porque ya estás pagando por la formación. Y además de eso, hace falta, a lo mejor, si tú lo prefieres, invertir en lo que quieras delegar. Puedes delegar la creación de la página web, puedes delegar las redes sociales, puedes delegar las fotos profesionales en alguien, puedes delegar la creación de los textos web en un copywriting, puedes delegar todo lo que quieras. Puedes delegar o sea, no solo que puedes, debes delegar en una asesoría fiscal para que te lleve la parte contable, ¿vale? Dependerá totalmente de ti la inversión que vayas a hacer, según lo que quieres delegar o lo que no quieres delegar. Cuanto más crezca tu negocio, más vas a tener que delegar, por supuesto, porque no puedes hacer todo a la vez. Pero cuando estás empezando y te estás dando a conocer, tocará empezar aprendiendo a hacerlo tú sola y luego ya lo podrás delegar. También es muy importante saber hacer las cosas. Yo por eso recomiendo mucho que empecéis a hacerlo vosotras y después delegarlo, porque no es lo mismo delegar una página web y que te diga, vale, te cuesta 3.000 euros. Te voy a hacer 3 URLs y te voy a poner aquí los textos y aquí te lo voy a poner bonito y aquí unos plugins y aquí no sé qué. Y tú te quedas, wow, ¿cuántas cosas va a hacer? Pero no es lo mismo que tú entiendas lo que te está diciendo y le digas de vuelta, pues para eso lo hago yo sola.
porque eso no vale ni 500 euros. Saber de lo que están hablando los servicios en los que delegas es muy importante porque estamos hablando de tu propio emprendimiento. Está muy bien delegar y siempre hay que delegar en los mejores, pero hay que saber lo que se está delegando, ¿vale? Bien, después hablaremos de lo que es el cliente ideal. ¿Quién es? ¿Qué necesita? ¿Y cómo llegamos a él? ¿Qué es el cliente ideal? Es la persona a la que le vamos a vender nuestros servicios. Como cualquier otro servicio, no es para todo el mundo. Y no es lo mismo si tú quieres ofrecer un servicio para Baby Organizer, por ejemplo, que solo organices habitaciones de bebé y mientras estás difundiendo, mientras estás hablando, le estés hablando a un hombre soltero. No hemos hecho nada, ¿no? No nos interesa. Por ejemplo, yo no soy el cliente ideal, por ejemplo, de una peluquería o de una chica que me hace las uñas. No soy el cliente ideal porque para mí no es una prioridad. En este caso tenemos que identificar a la perfección quién es el cliente ideal. Tenemos que tener claro la edad que puede tener, es mujer, es hombre. Hay un dicho en el marketing y es muy importante que dice que si le estás hablando a todo el mundo, no le hablas a nadie, ¿vale? Tenemos que enfocar muy bien nuestra comunicación y dejar muy claro a quién queremos llegar, ¿vale? El cliente ideal puede ser una persona que nos imaginamos o puede ser el resultado de haber trabajado con varias personas y saber qué perfil queremos, con el que queremos trabajar. Y voy a ir un paso más allá. El cliente ideal es tu emparejamiento ideal de cliente. Que no solo que estés contento con que te pague, sino que salgas de esa casa o de esa empresa y digas, uff, qué a gusto, qué bien, ¿no? Qué ganas, qué bien me lo he pasado con eso, qué buena gente, ¿no? Y no que salgas de ahí, uff, otro cliente, uff. Esto es lo que te va a ayudar muchísimo a seguir adelante. Y cuanto más enfocado tienes el cliente ideal y mejor le conozcas, mejor sepas qué es lo que necesita ese cliente, más fácil va a ser para ti ofrecer tus servicios. Porque si tú sabes lo que necesita, vas a saber qué ofrecerle. Bien, todo esto viene a base de el trabajo anterior, de estudio de mercado. Bien, veo que me he pasado por encima. También hablamos de cómo calcular el precio hora. El precio hora es un temón, un melón, como se dice en España, es un gran melón porque no se entiende para nada por qué cuando decimos que el precio mínimo para hoy en día ser autónomo en España es de 30 euros la hora. Es el precio mínimo. ¿Por qué? Porque en España en este momento se está pagando alrededor de 51% en impuestos. ¿Vale? Y si yo estoy cobrando 30 euros la hora y encima tengo que quedarme con menos de la mitad, no me vale la pena emprender. Además, es una profesión en la que no puedes estar trabajando 40 horas a la semana, porque hay mucho más trabajo fuera de lo que es el trabajo presencial. Y hay que ir viendo, hay que hacer muy bien los números para asegurarte de que esta va a ser una profesión que te dé de comer. Porque no es lo mismo cobrar por ello, pero luego al final de mes tener que tener otros 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Como norma general, hoy en día, cuando empezamos como organizadores profesionales, son muy pocas las personas que directamente empiezan y viven de esto a los 2-3 meses. Es una profesión en la que normalmente se empieza teniendo un plan A y un plan B, teniendo 2 vertientes de entrada de dinero. Porque en la organización profesional, hasta que nos damos a conocer, se tarda un pelín. Insisto, esto pasa en cualquier otro tipo de profesión. No es que le pase algo a la organización profesional, ¿vale? Pero en todos los emprendimientos tenemos que darnos un margen y tenemos que tener bastante claro que no vamos a tener todos los clientes que nosotros queramos al día siguiente, ¿vale? Eso es muy poco probable. Ojalá, ojalá pase eso, pero yo no quiero aquí mentir a nadie. Bien, tenemos que tener súper claro cuál es la previsión de gastos y de ingresos. ¿Qué gastos voy a tener? Porque una vez que empiezas a trabajar, evidentemente vas a tener gastos. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué es la asesoría? ¿O qué es lo que vayas a tener de manera mensual, trimestral o anual? ¿Y cuáles son los ingresos? Cuando hacemos las previsiones tienen que ser lo más realistas posibles.
¿Me encantaría tener una previsión de ingresos de 5.000 euros al mes cuando empiezo? Me encantaría. ¿Es real? Es muy poco probable, ¿vale? Y también vamos a hacer un análisis de quiénes son nuestra competencia. Yo les llamo compañeros por el simple hecho de que en esta profesión nos ayudamos y nos apoyamos muchísimo en otros compañeros que son en realidad nuestra competencia. Pero hay que hacer un análisis y tener súper claro quién más trabaja alrededor tuyo y cómo trabaja, qué tipos de servicios está prestando, qué tipos de precios está ofreciendo, ¿vale? Porque claro, si todos en la misma zona ofrecéis el mismo servicio de mudanza y nadie más ofrece otro tipo de servicio, tenemos un problema. Y si además tú eres la única que está ofreciendo 15 euros la hora y todas las demás están ofreciendo 50 euros la hora, tenemos otro problemón. Porque normalmente la gente compara el precio con el valor del servicio. Y si hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, llama mucho la atención. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué es tan importante conocer a nuestra competencia, compañeros? Porque en proyectos grandes, cuando, por ejemplo, tienes que hacer una mudanza no te puedes empadronar en la casa del cliente. En una mudanza tienes que hacerlo rápido. Tienes que intentar hacerlo lo más rápido posible para que el cliente pueda vivir ya en su casa. Entonces es un trabajo que lo tienes que extender en máximo 2-3 días. Tú sola no lo vas a poder hacer. Necesitas compañía, necesitas compañeros. Y si no tienes a alguien con quien contar, no tienes tus propios empleados, no tienes a tu propio equipo, necesitarás a alguien que venga a trabajar contigo. ¿Y quiénes son? Tu competencia, ¿vale? Una persona que trabaja igual que tú y lo que vas a hacer es repartir el dinero mitad y mitad y vamos a trabajar juntos, ¿vale? Bien, ¿qué más vemos? Como podéis ver, es muchísimo contenido. Bien, ¿qué más vemos por aquí? Vemos también estrategias de marketing y ventas. Yo tengo varios cursos y además he trabajado bastante tiempo en el marketing digital y por eso también doy bastante la tabarra con el temita, ¿vale? Así que vemos bastante amplio el tema de cómo definir la diferenciación, cómo crear el contenido para poder darte a conocer, cómo hacer un plan de marketing y cómo hacer un plan de ventas, ¿vale? Es bastante amplio este módulo también. También tenemos un módulo sobre la gestión de tiempo, porque en la organización profesional nos toca gestionar nuestro tiempo de trabajo y también gestionar el tiempo del cliente, que normalmente el cliente está viviendo en su mundo y nosotras sabemos que según la planificación que nos hemos hecho en casa, tenemos que cumplir con, con la planificación y con lo que hemos preparado, porque si no, no llegamos a completar el trabajo, ¿no? Hablamos también sobre la conciliación familiar. La gran mayoría de las que nos dedicamos a esto es porque buscamos la conciliación familiar, por lo menos en mi caso, sin duda. Y también os enseño técnicas de gestión de tiempo, cómo conseguir llegar a todo. No se puede, pero sí, pero sí que os enseño varias técnicas de gestión de tiempo y también aprendemos a decir no. Otro módulo que es muy amplio es el módulo 9, que son sistemas y procedimientos. En la organización profesional trabajamos con personas, no con objetos. ¿Qué significa eso? Que no hay dos personas iguales. Ni siquiera los gemelos idénticos no son iguales. Y no hay dos proyectos iguales. Cada persona necesita una cosa y cada persona es de la manera que es. Pero aún así, hay mucha parte de nuestro trabajo que normalmente es fuera del trabajo con el cliente como tal, que se puede sistematizar, que podemos hacerlo siempre igual para que nos sea fácil, para que tengamos la calma y el orden mental de poder llevarlo a cabo con mucha facilidad y que podemos sistematizar. La primera llamada con el cliente. Podemos sistematizar la primera visita. Cómo voy vestida, a qué hora llego, cómo lo hago, qué documentos me llevo conmigo, qué material tengo que llevarme conmigo, cuánto tiempo dura, qué preguntas hago. ¿Vale? Cómo hacer el presupuesto y cómo hacer otros documentos, por ejemplo, la planificación o cómo hacer el contrato de el acuerdo de confidencialidad o cualquier otro documento que necesito hacer con el cliente. Hablamos bastante extendido también de lo que es el contrato de confidencialidad y cuáles son las cositas que tiene que tener sí o sí, cómo pedir. Y aquí ya pasamos a después, porque no podemos sistematizar
el trabajo en el domicilio o en la empresa del cliente, ¿vale? Y luego sistematizamos cómo pedimos los testimonios. ¿A quién se lo voy a pedir? ¿En qué momento se lo voy a pedir? ¿En qué formato se lo voy a pedir? ¿Lo quiero en vídeo? ¿Lo quiero en audio? ¿Lo quiero por escrito? ¿Qué es lo que qué quiero? ¿Cuál es el objetivo que quiero yo de los testimonios? Y evidentemente se lo voy a pedir a las personas que están contentas con el trabajo, ¿no? El 99% de las personas siempre van a estar muy contentas, pero nunca faltará alguno que nos puede sorprender. Que, por cierto, hasta las pirámides de Egipto tienen estrella, o sea, tienen valoraciones de una estrella, ¿vale? O sea que no podemos gustarle a todo el mundo, ¿vale? Y el seguimiento, ¿cómo hacemos el seguimiento? ¿A la semana, al mes, a los 6 meses? ¿O cómo hacemos el seguimiento a esas personas que les hemos organizado la vida? También hablamos un módulo sobre los trastornos del orden. Esto no os lo he comentado antes. Yo me especialicé en los trastornos del orden hace unos cuantos años. De hecho, lo he hecho más bien de manera autodidacta porque no hay mucha información. Bueno, no había, ahora sí que existe ICD. Pero me especialicé en los trastornos del orden porque cuando yo empecé como organizadora profesional, había muchísima gente que me decía, uff, yo tengo un Diógenes de esos que no sé, o sea, lo mío está fatal. Y yo estudié psicología, ¿vale? Pero no me sentía preparada, no me sentía que tenía la información necesaria de decirle al cliente, no, no tienes un Diógenes, un Diógenes de esos, o sea, no tienes nada, no te pasa nada, eres una persona normal, pero estás pasando por un momento en el que tu vida está un poco desordenada, ¿no? Y por eso está este módulo aquí, porque me gusta extender la información y además no quiero que sea una formación como la ICD, que es especializada, pero sí quiero que seáis capaces de reconocer un trastorno del orden, porque no es lo mismo un trastorno de acumulación, una acumulación compulsiva, no es lo mismo un coleccionista, que no es un trastorno, pero para poder identificarlo, que un síndrome de Diógenes, un síndrome de Noé. El síndrome de Diógenes, por ejemplo, lo que acumula es basuras. El síndrome de Noé lo que acumula son animales. Un trastorno de acumulación no acumula basuras, acumula objetos que considera que son importantes. Y un coleccionista, por ejemplo, tiene muchas cosas, parece una acumulación, pero lo tiene expuesto. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? Y también hablamos sobre el TDAH, que es uno de los trastornos que afecta muchísimo en el orden. Y cómo podemos colaborar con profesionales de la salud mental si es que se nos sale algún proyecto de este tipo o para tener súper claro cuáles son nuestros límites. Porque si tú vas a una primera visita y ves que en la primera visita es un trastorno de acumulación, vas a saber si está entre tus habilidades o no. Y vas a poder decir, vale, en tu caso, mira, yo no soy la persona adecuada para ayudarte. Hay que ser honesto. Hay que tener muy claro qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ¿Nos encanta cobrar? Por supuesto que sí, pero tenemos que hacerlo bien también, ¿vale? Bien, también hablamos amplio sobre la gestión de las emociones, las nuestras y las del cliente, porque nos tocará pasarlo mal con el cliente. Al cliente también le va a tocar pasarlo muy mal, sobre todo porque estamos tocando sus cosas y todos tenemos apego a lo material, más allá de las personas. Y es justo ese apego que es lo que más cuesta hacerles que dejen ir a las cosas. También les cuesta bastante hacer donaciones. Es normal, eso entra dentro de lo normal también. Y también hablamos sobre la gestión de emociones en duelos. Como sabéis, el duelo es algo que no se pasa, dicen que se pasa en un año, pero bueno, hay personas que ni siquiera en 6 años lo consiguen pasar y el duelo es la adaptación, la temporada de adaptación a la nueva situación. Puede ser duelo por que haya fallecido alguien o porque has tenido que dejar tu país o porque has perdido un trabajo o porque te ha dejado la pareja. Los duelos pueden ser de muchas maneras. Y cómo gestionamos las emociones nuestras y las del cliente en este proceso. Tenemos un módulo divertido de prevención de riesgos laborales. Yo soy muy pesada con este tema y insisto mucho en ello. Cómo nos tenemos que cuidar, cómo tenemos que levantar peso, cómo vamos a llevar la ropa de un lado al otro, cómo todo lo posible para cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotras, a ver quién lo va a hacer.
Y más como emprendedor. Nos toca, sí. Perdón, Mónica, un segundo que estoy viendo. Perfecto, sí se queda grabado, ¿vale? No te preocupes, luego te lo paso. Gracias. Tenemos que cuidarnos muchísimo y tenemos que cuidarnos también comiendo y yendo a trabajar descansadas y cuidándonos también tomando agua, que a mí por lo menos se me olvida bastante. Tengo a mis clientas ahí vigilándome. Joana, agua. Vale, menos mal. Menos mal que me lo recuerda. Vale, y comer. Lo que decía una chica fue di este mismo módulo para OPE, para las compañeras de AOPE, y una de las compañeras dijo, ¿cuántas veces habéis visto a vosotras a los jornaleros o a las personas que vienen a hacer reformas en tu casa que no paran para ir a almorzar? Siempre paran y se van a comer. O sea, eso es una prioridad. Nosotras no lo solemos hacer. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos robándole el tiempo al cliente y no es así. Es que si nosotras no estamos en buenas condiciones para poder trabajar, vamos a dar un mal servicio. Y eso no nos va a ayudar aunque nos siga recomendando, ¿vale? Es nuestra responsabilidad para que sigamos estando bien. También hay un módulo sobre las técnicas de doblado. Lo he nombrado técnicas de doblado cuando debería ser técnicas de guardado de ropa, porque hablamos muy largo y tendido sobre cómo se cuelga la ropa en perchas, tipos de perchas, muchos tipos de perchas, también del doblado vertical, doblado horizontal y distintas prendas especiales. ¿Por qué existe este módulo? Es importante. No tiene ni la más remota importancia. Si nos vamos a dedicar a la organización profesional, lo más importante es el resultado final. No lo bien que lo estamos dejando todo perfecto, todo por color de arco iris, todo perfectamente doblado a la misma dimensión. Eso no es lo importante. Lo importante es si el cliente lo puede mantener o no. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un cambio de armario y le doblo toda la ropa perfectamente en vertical a lo maricondo, ¿no? Y le dejo todo por colores y dejo las perchas a la misma distancia y lo dejo todo de revista, pero el cliente ni ha estado ni quiere aprender a doblar en vertical y le va a dar un poco igual, ¿sabéis cuánto le va a durar, no? Le va a durar un día. ¿Por qué? Porque no le hemos dado las herramientas para que lo pueda mantener. Bien, ¿son importantes las técnicas de guardado de ropa? Pueden serlo, pero hay que conocerlas las máximas posibles. Entonces, en este módulo lo que yo enseño es muchas técnicas de doblado distintas, no una, porque no funciona una. Pero sobre todo, deciros que la persona que más os va a enseñar es el propio cliente. Es muy fácil si tú ya sabes muchas técnicas y cuando llegas le dices, ¿tú cómo lo haces? Y él te dice, mira, yo lo hago así. Perfecto, yo lo puedo hacer como tú y te lo dejo como tú lo haces. Y yo ya sé hacerlo, ¿vale? Pero si yo solo sé hacerlo doblándolo en vertical o solo doblándolo con bolsillito y poniendo no sé qué y me estoy ahí entreteniendo porque a mí me gusta mucho, pero el cliente no lo va a hacer. Hay clientes que son personas mayores que a lo mejor han perdido habilidades y ya no pueden mover los dedos con facilidad. O a lo mejor son personas muy ocupadas. O a lo mejor son niños. ¿Vale? Tenemos que adaptar lo que vamos a hacer a las necesidades del cliente en todo momento. También tenemos un módulo de diseño de armarios. Ojo importante, no somos diseñadores de interiores. Y el diseño de armarios a lo que se refiere es a adaptar los espacios interiores de los armarios a las necesidades del cliente. No es lo mismo una persona, una empresaria, que solo viste de traje, que tiene un montón de vestidos, que tiene un montón de zapatos, que tiene un montón de bolsos, que se cambia 3 veces al día y tiene un montón de reuniones, que tiene una cantidad bastante más grande de ropa que necesita estar en percha, ¿vale? O a lo mejor inclusive, por decirlo de alguna manera, ropa de más valor económico y tiene que guardarlo de una cierta manera, que una persona como yo, que tiene 3 camisetas, el uniforme para trabajar, que es el mismo, siempre la misma camiseta negra con mi pantalón negro y que me da igual y que pongo la lavadora todos los días si hace falta. No es lo mismo, no necesita ni el mismo espacio, ni para un deportista tampoco. Un deportista que solo tiene ropa de deporte necesita muchos más cajones en vez de perchas.
Las perchas no le ayudan con nada, ¿vale? Cada uno tiene una necesidad. Entonces, en la parte de diseño de armarios, de lo que hablamos es de cómo medimos los espacios, de cómo podemos personalizar los interiores de los armarios. El exterior nos va a dar totalmente igual. De hecho, nos va a venir mejor si es un armario que no tiene puertas, ¿vale? Porque va a ser mucho más fácil mover las cosas. Hablaremos cuáles son más o menos las medidas estándar y cómo podemos optimizar mejor los espacios y los recursos del cliente. Porque partimos siempre de la idea de que vamos a intentar usar lo que el cliente tiene antes de comprar otras cosas, ¿vale? Vamos a intentar que sea, que nos adaptemos al 100% a lo que el cliente ya tiene. Y por último, hablamos sobre colaboraciones, de cómo encontrar compañeras, cómo hacer equipo, qué otras empresas relacionadas tenemos, cómo ponernos en contacto con ellas, qué tipo de dossier podemos hacer email marketing, cuáles son otras fuentes, perdón, me estoy quedando sin voz ya, cuáles son las otras fuentes de ingreso que se pueden conseguir, por ejemplo, enlaces de afiliados, vendiendo artículos, dando talleres, charlas, como yo, la formación, que es mi plan B, y otras fuentes de ingreso que podemos tener a través de la organización profesional, más allá de ir a la casa del cliente y organizar, perdona. Y por fin, al final del todo, sí que os hablo de cómo trabajo yo en Ordena mi Hogar, que es mi proyecto, ¿vale? Ahí sí que os cuento un poquitín cuál es mi metodología de trabajo, cómo trabajo yo, cómo lo hago yo cuando trabajo en la casa del cliente. Como podéis ver, es muy extensa la formación y lo que os acabo de dar la turra por casi media hora, imaginaros todo esto en más de 40 horas. Es mucho contenido. Y además de eso, también tenemos las masterclass. Otras 6 masterclass. Una es sobre cómo hacer fotos y vídeos. Otra es sobre Instagram, cómo llevar el Instagram. Otra es, estoy mirando a ver si veo las masterclass, que ni siquiera me acuerdo si están puestas, creo que no. Bueno, da igual. Tenemos también sobre armario consciente. Tenemos otra sobre cómo empezar en el mundo digital. Otra sobre mentalidad emprendedora, esa sí que la doy yo, doy ahí la chapa de cómo empezar. Y otra más, vale, merchandising, cómo hacer marketing impreso, cómo hacer merchandising para promoverte. Bien, menuda turra, ¿verdad? O sea, era poco, era poco, pero quería extender un poquito más la información sobre lo que es ser organizadora profesional. Bien, a ver. Lo dicho, este curso está diseñado para brindarte el conocimiento y las habilidades necesarias para emprender, para empezar en la organización profesional desde la planificación inicial hasta la implementación. Pero es una formación, es un curso creado para que salgas con seguridad, que salgas sabiendo todo lo que tienes que saber. No es un curso, y lo he pensado, habéis visto que es muchísima información, pero lo he pensado tal como yo quería tenerlo, de todo, del marketing, de las ventas, de cómo hacer el plan de negocio, porque está enfocado en emprender en esto, no solo en saber ordenar. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por vuestra paciencia. No tengo palabras para agradeceroslo, y es aquí donde vamos a parar la grabación. Y ahora pasamos a preguntas y dudas. Voy a detener la grabación y ya está.